Hola, buenas tardes. Estoy encantada de poder compartir con vosotros esta primera edición virtual del Congreso de la Seda. Y vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es qué le ocurre a un paciente cuando lo sometemos a una intervención quirúrgica. ¿Es un proceso doloroso, sin más, o es un proceso inflamatorio en el que vamos a tener todas las mismas patologías que ocurren cuando es otro tipo de enfermedad o otro proceso el que produce esta inflamación? Hay que saber también cómo va a responder nuestro organismo a través del sistema nervioso autónomo, cómo esto lo podemos monitorizar a través del ANI y cómo además vamos a poder tratar todas estas cosas que ocurren para disminuir la morbimortalidad en el posoperatorio. Y así vamos a explicar lo que ocurre durante un proceso inflamatorio quirúrgico. Cuando el cirujano nos agrede, cuando el cirujano corta nuestros tejidos, produce un daño tisular con una liberación de marcadores inflamatorios. Estos marcadores inflamatorios son los llamados DAMPs. DAMPs significa patrones moleculares asociados a peligro. Existen también otros marcadores inflamatorios que son los PAMs, que la diferencia es que son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Por qué os comento esto? Porque ya sea por una agresión quirúrgica, algo físico, o por una agresión por patógenos, por bacterias o virus o lo que sea, nuestro organismo va a responder de la misma manera. Lo que vamos a hacer o lo que van a hacer estos marcadores es activar los receptores de las membranas celulares, que son los llamados receptores de reconocimiento de patrones. Y esto lo que va a hacer es poner en marcha una cascada enzimática para poner en marcha la inmunidad celular y la inmunidad adaptativas a través de los linfocitos. Con esto lo que se producen son una serie de sustancias, las citoquinas, que lo que van a hacer es, según sean citoquinas proinflamatorias o según sean antiinflamatorias y el balance que haya entre ellas, se va a producir un proceso inflamatorio mayor o menor. Pero también hay otra serie de células que lo que tienen en su membrana es un complejo mayor de histocompatibilidad que va a dar lugar a las reacciones antígeno-anticuerpo. Y además también liberamos unos monocitos que son fenotípicamente muy similares a las células supresoras mielocíticas, que lo que hacen es, por un lado, liberar sustancias como la arginasa, que impiden la formación de arginina, y con eso no nos van a formar los linfocitos T. Pero además lo que van a liberar son muchos radicales libres, también sustancias de crecimiento que va a hacer lugar a la neoformación de vasos, la neoangiogénesis que se produce siempre en los procesos tumorales, y por eso esta serie de sustancias se les ha denominado como procancerígenas. Entonces, cuando en nuestro organismo ya se ha liberado todas estas sustancias, tiene que transmitirse esto al cerebro para que nuestro cerebro responda y trate de curar este proceso inflamatorio. Y esto lo va a hacer de dos maneras. Por un lado, estas sustancias van al cerebro por vía sanguínea y por otro lado, a través del estímulo nociceptivo por vía neuronal. Es decir, como vemos en esta diapositiva, tenemos dos modos de aferencias. Una es la neuronal, es decir, que cualquier lesión que se va a producir en la piel, en los músculos y tal, va a ir a nuestro cerebro a través de médula espinal. Va a la asta dorsal de la médula, de esta asta dorsal a la asta anterior, y de ahí, por todos los haces espinotalámicos, espinoreticulares que tenemos, va al tronco cerebral. Y ahí, en el hipotálamo, nuestro cerebro va a tener conciencia de ello, irá a nuestro córtex y, va a tener conciencia cuando llega al córtex y ahí va a generar una respuesta para contestar a esta agresión. Pero también hay una vía vascular, hay una serie de vasos que van a ir a este tronco cerebral para informar de esta agresión quirúrgica. En esta diapositiva, como veis aquí, esto es el tronco cerebral y el hipotálamo, y es un poco para explicar más todo esto que he dicho. Cuando se liberan las sustancias proinflamatorias y van a través del estímulo nociceptivo, lo que hacen es, por los haces, pues como he dicho, espinotalámico y tal, llegan al tronco cerebral.
toda la parte que es visceral de nuestro organismo lo va a hacer a través del nervio vago y van a llegar al núcleo del tracto solitario en médula, en bulbo raquídeo. De ahí directamente o indirectamente a través del núcleo rostral ventrolateral de la médula van al hipotálamo. Al hipotálamo, al núcleo periventricular, que ahí es donde se encuentra el centro del sistema nervioso autónomo y el centro endocrino. Si el paciente está consciente, no está dormido, es decir, no está sometido a un coma farmacológico, la información llegará a la corteza, pero si no, no llegará. Y luego además también tenemos aferencias vasculares. Estas lo que hacen es que las sustancias llegan a través del endotelio vascular a los órganos circunventriculares y van a producir la liberación de prostaglandinas y óxido nítrico para, como sustancias proinflamatorias. Y bueno, como ya he dicho, como nosotros tenemos un coma farmacológico y el dolor es la percepción consciente del estímulo nociceptivo, durante el periodo de la cirugía el paciente no tiene dolor, tiene estímulo nociceptivo y llegan sustancias proinflamatorias a su hipotálamo. Y claro, nuestro organismo, como se ha notado que ha llegado todo este proceso de sustancias proinflamatorias, va a responder y va a responder de la misma manera, va a intentar controlar esta agresión y lo va a hacer a través de una respuesta neuroendocrina por el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Aquí, en el hipotálamo, en ese núcleo periventricular, lo que va a hacer es liberar corticotropina. Esta va a pasar a la hipófisis. La hipófisis va a liberar ACTH. La ACTH va a estimular la glándula suprarrenal con liberación de cortisol y de adrenalina. Y claro, nos va a producir un síndrome hipermetabólico, que esto en un principio es bueno porque se trata de que vamos a intentar responder a esta agresión, pero que si se perpetúa en el tiempo no es ya bueno. La otra forma, hay dos formas neuronales de contestar, de responder a la agresión. Una es a través del sistema nervioso simpático, que lo que hace del hipotálamo va al núcleo rostro ventrolateral de la médula, que ahí es donde tenemos toda la información y todos los núcleos del sistema nervioso simpático. De ahí va a médula y de médula va a liberar neuroadrenalina. Pero también tenemos el sistema colinérgico para la respuesta. Y el sistema colinérgico desde hace muchos años sabemos que es un sistema antiinflamatorio. Es el sistema nervioso autónomo del placer y de la tranquilidad, pero también tiene una serie de receptores que va a disminuir la inflamación de nuestros organismos. Estos receptores los hace a nivel del sistema nicotínico, son los alfa-7 nicotínicos y están en muchísimos órganos de nuestro sistema nervioso. ¿Y qué hace esto? Lo que hace es que va a disminuir las citoquinas proinflamatorias y va a aumentar las antiinflamatorias, luego nos va a ayudar a controlar este proceso inflamatorio. Por tanto, al final lo que tenemos que intentar hacer es una modulación del sistema nervioso autónomo, disminuyendo el tono simpático y aumentando el parasimpático. Porque si no, si el tono simpático permanece muy elevado con ese síndrome hipermetabólico, después nos va a ocasionar una respuesta inflamatoria sistémica con una disfunción sistémica. Y siempre se ha dicho, y esto da un poquito la explicación, de que la lesión tisular o cuando una persona se operaba estaba como inmunodeprimido y que de aquí podrían producirse infecciones importantes e incluso cánceres. Es verdad que la complicación más frecuente después de la cirugía es la infección y la más frecuente es la infección de la herida, que ocurre hasta en un 10% de los casos. Pero también se ha visto que hay un aumento de los cánceres. Esto es debido a la angiogénesis tumoral que se produce en la invasión tumoral y a las metástasis. Parece ser que no son cánceres de novo, sino que son cánceres que teníamos larvados o recidivas de un cánceres que ya se han tratado. ¿Y de qué depende que podamos tener lo que es únicamente una infección de una herida quirúrgica o que podamos tener una recidiva de un cáncer? Pues de un montón de cosas. Por ejemplo, la cantidad de DAMPs que se liberan, es decir, la agresión quirúrgica, cómo es nuestro genoma, cómo estamos nosotros formados y cómo está tratada la enfermedad subyacente que produce todo este episodio.
Entonces es muy importante saber cómo vamos a actuar durante todo el proceso perioperatorio. En primer lugar, es importante una buena preparación del paciente. Su estado nutricional, el control de la enfermedad subyacente y también quitarle la ansiedad, hablar con él, hacer un aporte psicológico importante, porque todo esto va a hacer que el paciente llegue muchísimo mejor a la cirugía. Es lo que ahora se llama la prehabilitación de los programas SERAS y que tanto ha modificado el perioperatorio de cualquier cirugía. Durante el acto quirúrgico, lo que habrá que intentar es, si se puede hacer por una cirugía mínimamente invasiva, pues mejor. Hay que saber cómo estamos con el neumoperitoneo, qué presiones trabajamos y qué lesiones puede producir, cuánto es el tiempo quirúrgico y cuál es la habilidad del cirujano. Eso es muy importante. Todos sabemos que hay cirujanos que son muy cuidadosos y otros son bastante agresivos. Y por parte de nosotros, el proceso anestésico, lo que deberíamos hacer es la modulación de este sistema nervioso autónomo, haciendo que predomine el parasimpático y intentar, por tanto, disminuir todo el proceso inflamatorio. ¿Qué cosas que nosotros podamos vigilar, aprender o hacer pueden aumentar la inmunosupresión? Pues la hipotensión, por ejemplo, o la hipoxemia, lo que va a hacer es que se estimulen varoreceptores y quimiorreceptores y que se produzca un aumento de catecolaminas. La hipotermia va a alterar la función de las células, la fagocitosis, la quimiotaxis, etc. La hiperglucemia nos va a aumentar las catecolaminas y, por supuesto, tenemos que intentar que el estímulo nociceptivo sea el menor posible. También pues ha hablado mucho de la sangre halogénica y es verdad que la sangre lo que hace es suprimir la actividad de los linfocitos y además cuando está almacenada durante mucho tiempo también se produce arginasa y como hemos dicho antes eso iba a disminuir la producción de arginina y no se van a poder formar los linfocitos T. Y luego hay fármacos que favorecen esa inmunosupresión. Siempre se ha hablado de los inhalatorios, lo que pasa es que los inhalatorios en todos los trabajos que se habla se dice que es tiempo dependiente y dosis dependiente y son en cirugías mucho más largas, tendría que ser cirugías muy largas y a dosis muy altas para que favorecieran mucho la inmunosupresión. Y los opioides también se habla de que los receptores MU que tenemos en los endotelios son los que van a organizar la neoangiogénesis, que va a favorecer todo esto, esta inmunosupresión y favorecer las recidivas tumorales. ¿Y qué cosas podemos hacer para proteger? Pues se ha visto que las técnicas neurosociales protegen mucho, son muy inmunoprotectoras. Hay un metaanálisis de la Cochrane del 2016 en el que se ve que la comorbilidad que hay en el posoperatorio de las cirugías que se hacen con técnicas neurosociales comparadas con las de anestesia general disminuyen mucho las infecciones de la herida, neumonía, y que esto no ocurre, por ejemplo, en otras complicaciones como son las cardiológicas. Además, debemos utilizar fármacos que sepamos que inmunoprotegen. El propofol es un buen fármaco porque disminuye los natural killers, disminuye también las prostaglandinas, el hacer una anestesia libre de opioides. Si tenemos que utilizar opioides, un buen fármaco es el tramadol porque tiene el que menor efectos MU, aunque sabemos que tiene otras complicaciones como las náuseas y los vómitos. Utilizar corticoides y AINES que disminuyen las prostaglandinas y ahora está muy de moda hablar de los betabloqueantes como analgésicos y también como antiinflamatorios. Y por tanto, pues ¿qué hemos hecho hasta ahora? Siempre hemos intentado hacer eso. Esta frase, la que pongo aquí a la mano izquierda, es la primera frase que pone el Varas en el capítulo del sistema nervioso autónomo. Es la anestesiología, es la medicina del sistema nervioso autónomo. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es hacer un equilibrio entre tono simpático y tono parasimpático a favor de este último. Y esto podríamos decir, ¿es que no es lo que estamos haciendo? Sí, pero hasta ahora lo hemos hecho
solamente a bases de opioides y a unas dosificaciones que lo único que han producido son grandes efectos secundarios en los pacientes en los posoperatorios. De hecho, los efectos secundarios de los opioides ya sabemos que produce depresión respiratoria a nivel central, que en pacientes que tienen un SAS también favorece la obstrucción de la vía aérea. A nivel de síntomas gastrointestinales van a producir náuseas, vómitos, hilio paralítico, tan temido por los cirujanos porque les retarsa muchísimo el posoperatorio, mareos y somnolencia, prurito, retención urinaria y la tan temida inmunosupresión producida por ellos. Pero además hay dos efectos que es la neuroadaptación, le llamamos la neuroadaptación de los opioides, que son la tolerancia, que es que tú necesitas cada vez más dosis para producir el mismo efecto analgésico. ¿Esto que tiene de bueno? Que tú, si aumentas la dosis, vas a producir, desde luego vas a poder quitar el dolor. Pero hay que tener en cuenta un concepto que es el de la tolerancia diferencial. Es decir, que no hacemos la misma tolerancia para todos los efectos secundarios de los opioides. Hacemos tolerancia mucho antes para la analgesia que, por ejemplo, para la depresión respiratoria. Entonces tú puedes ir aumentando dosis para quitar el dolor, pero cuando quites el dolor posiblemente puedas producir una depresión respiratoria. Y el otro término es el de hiperalgesia, que está aumentada la sensibilidad al estímulo doloroso porque está disminuido el umbral al estímulo nociceptivo. Y esto no se puede tratar nunca con opioides, es decir, contra más opioides pones, más hiperalgesia produces, no como en la tolerancia que disminuía. Esto lo hemos visto últimamente y en los últimos años está muy avalado y sabemos que el remifentanilo, que lo hemos utilizado y yo una de las primeras como un fármaco buenísimo, pues sabemos que produce muchísimo hiperalgesia. Por eso ha nacido, por todo esto, el concepto de la analgesia multimodal, que es utilizar muchos fármacos a dosis muy pequeñas para no tener efectos secundarios que podríamos tener con dosificaciones más altas de cada uno de ellos. Porque además, en nuestro organismo, fijaros en esta infografía, no tenemos solamente receptores opioides, hay toda esta cantidad de receptores y hay muchos fármacos que pueden ser dirigidos directamente contra cada uno de ellos. Y además hay que hacerlo de una manera preventiva. ¿Eso qué significa? Que antes que produzcamos el daño, lo que tenemos que hacer es poner el fármaco para evitar que se liberen todas estas sustancias. Eso es lo que ocurriría si nosotros, o lo que tenemos que hacer, que es poner todos estos fármacos previos a la incisión quirúrgica. ¿Y qué fármacos tenemos para hacer esta analgesia multimodal? Pues fármacos que bloqueen el sistema nervioso central y periférico, como son los alfa-2 agonistas y los beta bloqueantes. Fármacos que bloqueen los canales iónicos y los receptores NMDA, como son anestésicos locales como la lidocaína o fármacos anti-NMDA como el magnesio y la ketamina. Y luego hay una serie de fármacos que pueden bloquear receptores proinflamatorios como son los AINES, el paracetamol o los corticoides como la desametasona. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos muy general. Los que bloquean el sistema nervioso simpático, los alfa-2 agonistas, lo que van a hacer es inhibir la liberación de noradrenalina. Tenemos dos fármacos importantes, la desmetomidina y la clonidina. La desmetomidina es 8 veces más potente que la clonidina, empieza a hacer tiene una iniciación mucho más rápido y una vida media aproximada de 2 horas comparado con la clonidina, que tiene una vida media de hasta 10 horas. Producen sobre todo hipotensión y bradicardia. Quizá una de las contraindicaciones de la desmetomidina es en pacientes con bloqueos cardíacos. Es un 80% sedante y solamente un 20% analgésico. No produce depresión respiratoria y es neuroprotector. La clonidina es lo mismo, pero con una duración más larga y menos potente. Luego tenemos fármacos que lo que bloquean son el corazón, betabloqueantes. Tenemos dos principalmente, el esmolol y el metoprolol. El esmolol todos sabemos que es un magnífico fármaco betabloqueante, pero tiene una duración muy corta, de 9 minutos aproximadamente.
y además es carísimo. O sea que para utilizarlo en perfusión estaría bien, pero para dar bolos es un fármaco muy caro. Sin embargo, tenemos el metoprolol, que lo utilizan mucho los cardiólogos, y aunque no esté en nuestras unidades de anestesia en el hospital, seguro que existe, que lo que se puede dar en bolos, y es muy predecible, no te da grandes problemas y es un fármaco, la verdad que yo lo utilizo muchísimo y muy bueno, a mí me gusta mucho. Luego está la lidocaína. La lidocaína la hemos utilizado todos para hacer bloqueos regionales por su efecto antinociceptivo, porque bloquea los canales de sodio. Pero utilizado intravenoso también tiene estos dos efectos. Es antiinflamatorio y antihiperalgésico, porque bloquea la degranulación de los neutrófilos y bloquea también los receptores NMDA. Y lo que hace es que se produzca una rápida recuperación de la función intestinal. Por eso es muy bueno para todo lo que es cirugía abdominal. Se puede dar en principio un bolo y luego una perfusión durante la cirugía. Dos fármacos que son bloqueantes de los receptores NMDA: el sulfato de magnesio y la ketamina. El sulfato de magnesio se ha utilizado, antiguamente se utilizaba mucho, pues es también antiinflamatorio, es neuroprotector y es un fármaco que se puede utilizar como bolo o en perfusión durante la cirugía. Y un fármaco que ha vuelto, que ha renacido para nosotros y que tiene muchísimo boom ahora es la ketamina. Pero claro, la ketamina utilizada a dosificaciones muchísimo más bajas que las que utilizábamos antes, para que no tenga los efectos psicotrópicos que tenía. Utilizados estas dosis a menos de 0,2 o 0,25 miligramos kilo, no va a tener esas acciones a nivel psicotrópico. Y se ha visto que es un fármaco muy bueno para procesos largos en los que hay una gran destrucción tisular con severo dolor posoperatorio. También es un fármaco que se aconseja darle dar una dosis pequeña antes de dar un opioide, porque potencia su acción. Esta es una revisión última que ha salido en el 21 y me parece una revisión digna de leérsela, de mirarla. Y vamos a ver ahora qué fármacos nos bloquean los mediadores antiinflamatorios. Pues ahí tenemos corticoides como la desametasona, que ya conocemos todos su acción antiinflamatoria, es además antiemético, se debe dar por supuesto antes de la incisión de la herida, y ojo si se da en un bolo, porque lo que va a producir una sensación dolorosa perineal si el paciente está despierto. Hay otros fármacos como el Enantium, que yo es el que utilizo como anticos 1 y 2, porque yo no tengo en mi hospital anticos 2 y V. Pero bueno, he utilizado una única dosis o un par de dosis o 3, lo que no nos va a producir todos los efectos que produce el no utilizar el estómago, de dolores de estómago o de úlcera o así. Y el paracetamol, que aparte de toda su acción sobre las prostaglandinas, se ha demostrado que además es un anticox-3. Un fármaco como el dasetrón, que hasta ahora solamente lo utilizábamos como anti-5-HT porque era antiserotonínico, porque era con sus propiedades anti-emesis, anti-vómitos, se ha visto ahora que también es antiinflamatorio y analgésico, porque se usa en los receptores Mu y también bloquea los canales de sodio. Y se usa para ponerlo en inyección antes del propofol, porque parece que disminuye la inyección dolorosa del propofol. Pero claro, ya hemos dicho que era muy importante disminuir todo el estímulo nociceptivo. Y entonces lo que tenemos que hacer es disminuir el daño que se produce con las incisiones quirúrgicas, y en donde vaya a hacer los cirujanos la incisión, poner antes anestésico local. Y luego, además, por ejemplo, en la laparoscopia, hacer una anestesia intraperitoneal que se hace al principio, nada más meter los trócares, y al final si la cirugía ha durado menos de 2 horas o 2 horas y media. Además se puede hacer un TAP ecoguiado, hecho por nosotros o por los cirujanos si lo hacen en el proceso de la laparoscopia, incluso luego si la cirugía ha sido abierta, poner catéteres incisionales o lo que sea.
Quiero decir que hay que intentar ayudar a las técnicas de anestesia multimodal con todos estos anestesias locorregionales. ¿Y dónde está indicado? Pues esto comenzó un poco más con la cirugía laparoscópica, en bariátrica y en colon. Y nosotros ya estos pacientes los tenemos solamente 4 horas en la reanimación porque no nos va a producirse complicaciones importantes si no hemos utilizado opioides. Tienen buena tolerancia, pueden caminar, no tienen náuseas ni vómitos, etc. Y la verdad es que ahora en mi hospital, en casi todas las especialidades, hay anestesiólogos que la usan. Es muy buena para la cirugía ambulatoria, no nos va a dar efectos secundarios que nos retrase la alta casa. Las craniotomías, hay ya, casi todas las especialidades han sacado ya sus protocolos de opioides free. A mí me llama muchísimo la atención que en mi hospital las escoliosis las están haciendo ya con OFA. Y va muy bien porque son pacientes que llevan crónicamente tomando opioides desde hace mucho tiempo y esto es una manera de atacar el dolor de otra manera, de otra modalidad diferente. Y luego en el posoperatorio además, si no has utilizado opioides intraoperatorio, puedes utilizarlos con la seguridad de que el paciente es menos tolerante y tiene mucha menos analgesia o hiperalgesia, con lo cual los opioides van a ser mucho más efectivos y no van a tener tantos efectos secundarios. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Pues bueno, a mí me parece que la anestesia va a seguir otro camino que han seguido muchas especialidades. Para mí, una especialidad que cambió de cuando yo empecé a estudiarla ahora es la reumatología. Antes se utilizaban muchísimos AINES y ahora son todo fármacos de inmunomodulación. Y yo creo que vamos a ir por este camino. Este trabajo está hecho en 150 pacientes que se les ha operado de cadera y que son pacientes ancianos. Y lo que se hace es sacarles interleuquinas o analizar las sustancias proinflamatorias antes de la cirugía, durante el proceso quirúrgico y durante 5 días del posoperatorio. Y se ve que según qué interleuquinas están elevadas y en qué momento del posoperatorio están elevadas, va a predecir si el paciente se va a infectar o incluso llega a predecir la mortalidad posoperatoria. Y esto es lo que yo creo que se va a poder modificar. Nosotros en cirugía bariátrica ya estamos sacando interleuquinas durante el proceso quirúrgico y en el posoperatorio. Hacemos la interleuquina 6. Bueno, pues porque creemos que este es el futuro, que los marcadores biológicos a pie de cama van a ser muy importantes porque va a poder controlar la inmunosupresión perioperatoria. Además, posiblemente nos permite hacer un tratamiento y una profilaxis antibiótica dirigida y muchas veces utilizar inmunomoduladores que sustituyan a los antibióticos, que en un futuro vamos a tener unas terribles resistencias. Bueno, ya las tenemos a ellos, pero cada vez va a ser más complicado. Pero en el presente, ¿cómo podemos ver cómo estamos cómo estamos controlando ese sistema nervioso autónomo? Y tenemos el ANI. El ANI es el índice de nocicepción anestésica que nos monitoriza la actividad parasimpática y nos informa de ese estado de bienestar del paciente. El ANI es muy fácil de colocar, tiene solamente 2 sensores, uno se coloca en el ápex del corazón y el otro se coloca por debajo de la clavícula derecha. Y lo que nos va a medir es el intervalo RR. Todos sabemos que nosotros tenemos una arritmia sinusal respiratoria, que es lo que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Durante la inspiración nos predomina el sistema nervioso simpático y se acelera la frecuencia cardíaca. Durante la expiración disminuye la frecuencia cardíaca porque hay un predominio del parasimpático. Entonces, hablamos de que existe una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando está predominando el sistema nervioso simpático y que hay una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando predomina el parasimpático. Y lo que ocurre es que estas ondas que se producen se transcriben, ese intervalo RR se transcribe a un ritmograma, que son estas ondas irregulares, y que si hacemos un análisis espectral de las mismas nos da este tipo de ondas.
Unas son ondas de alta frecuencia, que son las que están influenciadas por el parasimpático. Luego hay unas ondas, las de color azul, que son ondas de baja frecuencia, y esas son las que están influenciadas por el sistema nervioso simpático y por los barorreceptores. Luego tiene un componente de reflejo muy importante. Y luego estas rojas, que son las de muy alta frecuencia, que están influenciadas por factores hormonales y de termorregulación. Y el aparato del ANI consta de estas tres pantallas. La pantalla de abajo nos va a mirar el electrocardiograma del paciente. La segunda pantalla, pantalla del medio, esta pantalla nos va a mirar la energía a la que estamos trabajando, que tiene que estar entre 0,05 o 2,5, y si está ahí, lo que nos va a decir es que el paciente tiene un buen tono autónomo. Y estas curvas altas y grandes significa la predominancia del parasimpático. Y luego tenemos una pantalla arriba que se considera que el ANI es normal cuando está entre 50 y 70 o por encima. Si el ANI está por debajo de 50, significa que está entrando mucho estímulo nociceptivo. Como veis, en la pantalla hay dos líneas, una que es amarilla, que es el ANI instantáneo en el momento que se está midiendo, y luego hay una raya naranja que es el ANI promedio en los últimos 4 minutos y que nos da el tanto por ciento de ondas de alta frecuencia que hay. Luego los valores que nosotros tenemos que intentar tener es entre 50 y 70. ¿Qué ocurre si estamos haciendo una anestesia con opioides y este ANI está más alto de 70 todo el rato, como aparece en la pantalla? Pues posiblemente que deberíamos disminuir la dosificación de los opioides para disminuir las tolerancias y la hiperalgesia que se produce. Cuando la anestesia es multimodal, no sabemos muy bien qué significa, y la verdad es que trabajar con ANIs más altos no se ve que dé ningún tipo de complicación. ¿Y por qué es interesante el ANI? Pues el ANI, se han hecho muchos trabajos, y Boselli, que es uno de los científicos que más ha trabajado con él, lo que dice es que predice y valora el dolor posoperatorio. Cuando tú has tenido ANIs altos o cuando tú en reanimación tienes ANIs altos, posiblemente tú tengas una buena analgesia y necesites poco de medicación para quitar porque tienes poco dolor posoperatorio. Luego se han hecho trabajos que a mí me parece muy interesante, y es estudiar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los marcadores inflamatorios. Y se ha visto que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es inversamente proporcional a los marcadores inflamatorios, es decir, contra mayor es nuestra variabilidad, contra mayor parasimpático tenemos, menor cantidad de marcadores inflamatorios tenemos. Este es un trabajo que a mí me gustó muchísimo porque nos hace calcular la reserva fisiológica del paciente antes de operarlo. Y lo que se hace es mirar la variabilidad de la frecuencia cardíaca antes de la cirugía. Esto lo hacen a través de cambios de posición, como de supino a bipedestación y a la inversa, o a través de maniobras de Valsalva. Y lo que se ve es que los pacientes que preoperatoriamente tienen una variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuida van a tener más complicaciones intras y postoperatorias. Y además el ANI también nos puede predecir y diagnosticar eventos hemodinámicos. Cuando tú estás trabajando y tienes un ANI por encima de 70 durante todo el tiempo, es raro que el paciente tenga un acontecimiento adverso hemodinámico. Cuando tú trabajas y el ANI está en 30 y durante unos minutos y permanece, ojo, estate atenta porque posiblemente vayas a tener alguna complicación. ¿Cuándo no podemos usar el ANI o no debemos usarlo? Pues cuando estamos en momentos de apnea, nunca vamos a poderlo usar. Por ejemplo, cuando al paciente se le intuba, no nos va a dar porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca es así por la respiración. No sucede en apnea. Cuando el paciente es arrítmico o es dependiente de marcapasos, porque los intervalos RR no están bien marcados, o cuando utilizamos bisturí eléctrico, porque también altera el electrocardiograma. Y para finalizar, a mí me gustaría dejaros estas ideas en la cabeza.
que no debemos trabajar los anestesiólogos para disminuir el dolor como en un principio nos enseñaron, sino lo que hay que disminuir es toda la respuesta inflamatoria, que debemos controlarla durante la cirugía con todas las acciones inmunoprotectoras que sabemos. Poner técnicas locorregionales, anestesia multimodal libre de opioides, AINES, corticoides, evitar las transfusiones sanguíneas y intentar medir esa respuesta inflamatoria. En la actualidad, solamente con monitores como el ANI, que nos hablan del sistema nervioso autónomo, se puede controlar. Pero en un futuro, posiblemente también el hacer biomarcadores con tratamientos inmunomoduladores, pues favoreceremos o podremos medir y tratar esta respuesta inflamatoria. Y muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.